Capítulo 23. Cuarto descenso personal de Belcebú sobre el planeta Tierra. Belcebú prosiguió así su relato. Mi cuarto descenso al planeta Tierra se debió a una petición de mi entrañable amigo el Gornajor Harhark. Debo decirte ante todo que desde el primer momento en que trabé relación con este Gornajor Harhark, y más aún cuando nos hicimos verdaderamente amigos, siempre, durante nuestros intercambios subjetivos de opiniones, compartíamos las mismas impresiones con respecto al extraño psiquismo de los seres tricentrados que habitan el planeta Tierra. Y resultó finalmente de estos intercambios de opiniones con respecto a tus favoritos, que tanto llegó a ser el interés despertado por mis narraciones en la presencia de mi entrañable amigo el Gornajor Harhar, que llegó incluso a pedirme seriamente que lo tuviese siempre informado, aunque tan solo fuese aproximadamente, de cuántas observaciones hiciera de aquellos, por lo cual, en lo sucesivo, le envié con regularidad, exactamente al igual que a tu tío Toilán, varias copias de mis rápidos apuntes relacionados con las extrañas características del psiquismo terráqueo. Verás ahora cómo llegó a ser el Gornajor Harhar la causa de este mi cuarto descenso al planeta Tierra. Ya te he dicho que después de mi tercer descenso personal a tu planeta favorito, ascendí en varias ocasiones para descansar al planeta Saturno, buscando la incomparable compañía de aquel ilustre amigo. Pues bien, en el transcurso de estas visitas, llegué a convencerme profundamente de la gran sabiduría del Gornajor Harhark, por lo cual se me ocurrió la idea de invitarlo a descender en nuestra nave ocasión al planeta Marte, a fin de que, una vez allí, me ayudara personalmente con sus conocimientos en la preparación de mi observatorio que acababa entonces de ser instalado. Y debo hacerte notar aquí el hecho de que si este observatorio de mi propiedad se hizo más tarde famoso como uno de los mejores de su tipo en todo el universo, ello se debió principalmente a la sabiduría de mi gran amigo. Pues bien, cuando le hablé al Gornajor Harhark acerca de esto, él, sin detenerse a meditarlo demasiado, estuvo de acuerdo conmigo, y los dos juntos comenzamos inmediatamente a deliberar acerca de la forma más conveniente de llevar a cabo nuestro propósito. El principal problema consistía en que nuestra ruta, desde el planeta Saturno al planeta Marte, debía llevarnos a través de ciertas esferas cósmicas inadecuadas para la presencia del Gornajor Harhar, ser este, según recordarás, que sólo poseía entonces la posibilidad de una asistencia planetaria ordinaria. El resultado de nuestras reflexiones fue que al día siguiente el asistente principal del Gornajor Harhar comenzó, bajo su dirección, a equipar un compartimento especial de nuestra nave ocasión con todos los accesorios necesarios para adaptar cierto aparato destinado a elaborar aquellas sustancias que integran la atmósfera del planeta Saturno, a la cual se hallaba acostumbrada la naturaleza del Gornajor Harhark. Una vez terminados los preparativos, iniciamos un Harhorhu, después nuestro viaje en dirección al planeta Marte y descendimos en mi propia casa. Una vez allí, en el planeta Marte, planeta dotado de una atmósfera casi igual a la del planeta Saturno, mi entrañable amigo, el Gornajor Harhark, no tardó en aclimatarse, desarrollando una existencia casi totalmente libre. Fue precisamente durante su estancia en Marte cuando ideó aquel tescoano, o como tus favoritos lo llaman, telescopio, gracias al cual, como acabo de decirte, mi observatorio se convirtió más tarde en uno de los más célebres y prestigiosos del universo. El tescoano inventado por mi amigo constituye en verdad una maravilla de la razón eseral, puesto que aumenta la visibilidad de las concentraciones cósmicas remotas 7.285.000 veces durante ciertos procesos en las sustancias cósmicas originadas en las atmósferas
que circundan a casi todas las concentraciones cósmicas, así como durante ciertos procesos en el heteroclino cósmico de las esferas interespaciales. Gracias a este tescoano, pude observar a veces plenamente, sin moverme de mi casa en Marte, casi todo lo que sucedía en aquellas partes de los demás planetas de este sistema solar, que en el proceso de lo que se conoce con el nombre de movimiento general del sistema se hallaban, en esa ocasión, dentro del radio visible de mi observatorio. Así pues, querido nieto, mientras el Gornajor Harhark residía conmigo en calidad de huésped, al tiempo que conjuntamente observábamos la existencia de tus favoritos, cierto hecho sumamente grave que acertamos a comprobar fue causa de un intercambio de opiniones entre ambos relativo a los seres tricentrados de aquel planeta peculiar. Y el resultado de este intercambio de ideas fue que me decidí a descender a la superficie de aquel planeta a fin de recoger y llevar al planeta Saturno cierto número de los seres denominados monos, con el propósito de realizar ciertos experimentos dilucidatorios con los mismos, en relación con el hecho que habíamos observado y que tanto nos había sorprendido. En aquel momento del relato le trajeron a Belcebú un leitochambros, esto es, un platillo de metal especial en el cual se registra el texto de los heterogramas provenientes de uno u otro lugar, limitándose el destinatario a sostenerlo cerca de su órgano auditivo para enterarse del contenido del mensaje. Una vez que Belcebú hubo oído en esta forma el contenido del leitochambros que le habían alcanzado, se volvió hacia su nieto diciendo: «Mira tú las coincidencias que ocurren en nuestro gran universo. El contenido de este heterograma se refiere precisamente a tus favoritos en relación con estos seres terrestres que acabo de mencionar hace apenas unos instantes. Me refiero a los monos. Me lo envían del planeta Marte y, entre otras cosas, me comunican que los seres tricentrados del planeta Tierra han vuelto otra vez a revivir lo que se conoce con el nombre de la cuestión del mono. Debo decirte, ante todo, que debido a cierta causa proveniente también de las anómalas condiciones de vida allí predominantes, se cristalizó largo tiempo atrás, y su funcionamiento se intensifica periódicamente en las presencias de aquellos extraños seres tricerebrados que habitan el planeta Tierra, un extraño factor que produce de tiempo en tiempo en sus presencias un creciente impulso merced al cual, en los periodos de actividad, desean averiguar a toda costa si descienden de estos monos o si en cambio estos monos descienden de ellos. A juzgar por el heterograma, la cuestión ha agitado principalmente, esta vez, a los bípedos que habitan en el continente conocido por el nombre de América. Si bien este problema los agita permanentemente y con intervalos más o menos largos, con cada nueva aparición de la cuestión, la opinión pública se inflama hasta convertirlo en el problema candente del día. Por mi parte, recuerdo perfectamente que esta agitación del espíritu con respecto al origen de estos simios tuvo lugar por primera vez entre los terráqueos cuando su centro cultural, como suelen expresarlo, era Tikleamish. El comienzo de esta agitación de la opinión pública fue el malentendido de cierto erudito de formación improvisada conocido con el nombre de Menitkel. El tal Menitkel se convirtió en erudito en primer lugar debido a que su tía, que no tenía hijos, era una excelente celestina y alternaba considerablemente con los seres influyentes, y en segundo lugar, porque cuando llegó a la edad en que se aproximaba al umbral eseral del ser responsable, recibió en el día de su cumpleaños cierto libro de regalo titulado Manual del buen tono y de cómo escribir cartas de amor. Viéndose materialmente asegurado y por lo tanto totalmente libre, gracias a una herencia legada por su tío, expropietario de una casa de empeños,
se dedicó, por simple aburrimiento, a recopilar un erudito y grueso trabajo en el cual rastreaba todo lo relativo al origen de dichos monos, configurando una minuciosa teoría con toda suerte de pruebas lógicas, pero claro está, pruebas lógicas tales que sólo podían ser percibidas y cristalizarse en las razones de aquellas desvalidas criaturas que han despertado tu interés. Este señor Menitkel demostró entonces, con su teoría, que estos monos congéneres descendían nada menos que de lo que se llama la gente salvaje, y los demás seres terrestres de aquel periodo, de acuerdo con una característica que ya se había hecho sensible en ellos, creyeron implícitamente a este tesorito de su tía sin la menor actitud crítica, y a partir de entonces, esta cuestión que había agitado la extraña razón de tus favoritos se convirtió en tema de análisis y fantasía, prolongándose hasta lo que se conoce con el nombre de turno séptimo del gran proceso general planetario de la destrucción recíproca. Gracias a esta maléfica idea, llegó a afirmarse en los instintos de la mayoría de estos desdichados que en aquella época habitaban la Tierra un nuevo factor anómalo conocido con el nombre de factor dictatorial, que comenzó a engendrar en sus presencias comunes el falso sentimiento de que estos simios eran presumiblemente sagrados, y el factor anómalo generador de este sacrílego impulso pasó también de generación en generación hasta alcanzar los instintos de gran parte de los seres contemporáneos. Esta falsa idea, que surgió y se afirmó gracias a la mencionada progenie de la Casa de Empeños, abarcó cerca de 2 siglos terráqueos, convirtiéndose en parte inseparable de la razón de la mayoría de aquellos seres tricerebrados. Y sólo con el acaecimiento de diversos sucesos procedentes de aquel proceso planetario general antes mencionado, comenzó a disiparse hasta desaparecer por fin completamente de sus presencias comunes. Pero cuando lo que se denomina existencia culta tenía por centro el continente de Europa, según se llama en la actualidad, y en la época en que la manifestación de intensidad máxima de la peculiar enfermedad llamada allí necedad había vuelto una vez más, enfermedad que, dicho sea de paso, ya había quedado desde mucho tiempo atrás sujeta a la ley cósmica fundamental de Tapara-Pashinoj, según la cual debía, con respecto a la intensidad, funcionar también con cierta periodicidad, entonces, para desdicha de los seres tricerebrados de todo el universo, la cuestión del mono, es decir, la cuestión de quién descendía de quién, surgió nuevamente y una vez cristalizada, volvió a formar parte de la presencia de la anómala razón de tus favoritos. El estímulo que determinó el renacimiento de esta cuestión del mono fue también esta vez un erudito, tan grande por lo demás como el anterior, si bien dotado de una formación completamente nueva, y cuyo nombre era el de Darwin. Y este gran sabio, basando su teoría en la misma lógica terráquea, comenzó a demostrar exactamente lo contrario de lo que Menitkel había sostenido, es decir, que eran los terráqueos tricerebrados los que descendían de los señores monos. En cuanto a la realidad objetiva de las teorías de estos dos grandes sabios terrestres, nada mejor que citar aquí los prudentes dichos de nuestro estimadísimo Mullah Nasreddin. Ambos tuvieron un gran éxito, aunque claro está, no sin suerte, ya que encontraron a la auténtica madrina de la incomparable Sherezade en un viejo estercolero. En todo caso, deberás saber y recordar que durante varios siglos nada menos, esta cuestión tan superflua como la mayoría de las que los ocupan, ha proporcionado abundante material para el tipo de mentación considerado entre tus favoritos como la manifestación más elevada de la razón. En mi opinión,
Tus favoritos podrían llegar a tener una respuesta correcta y satisfactoria a la cuestión que tanto les ha interesado siempre, es decir, la cuestión del origen de los monos, si pudieran acudir también en este caso a una de las sabias frases de nuestro querido Mullah Nasreddin, quien solía decir en ciertas ocasiones: la causa de todo malentendido debe buscarse siempre en la mujer. Si la resolución de este enigmático problema hubiera sido confiada a la sabiduría de nuestro querido amigo, quizás no hubiera sido difícil descubrir finalmente cuándo y cómo se habían originado los dichosos monos. Puesto que esta cuestión de la genealogía de dichos seres es, por cierto, en extremo oscura e insólita, informaré a tu razón acerca de la misma con el mayor detalle posible. En realidad, ni los tricerebrados terráqueos descienden de los monos, ni los monos de los terráqueos tricerebrados, sino que la causa del origen de los monos radica en este caso, exactamente como en cualquier otro malentendido, en las mujeres. Debo decirte, ante todo, que las especies de simios terrestres existentes actualmente bajo diversas formas exteriores no existían con anterioridad a la segunda perturbación transapalniana, pues de hecho la genealogía de esta especie comenzó con posterioridad a la misma. Las causas del sufrimiento de este ser tan maltrecho, al igual que la causa de todos los demás acontecimientos más o menos serios, en un sentido objetivo, que se desarrollan en la superficie de aquel desdichado planeta, derivan de dos fuentes totalmente independientes la una de la otra. La primera de ellas, como siempre, es aquella falta de previsión por parte de ciertos altísimos, santísimos individuos cósmicos, y la segunda, también en este caso, aquellas condiciones anómalas de vida ordinaria establecidas por los terráqueos tricerebrados. El hecho es que cuando tuvo lugar la segunda perturbación transapalniana, además del principal continente, esto es, la Atlántida, muchas otras tierras firmes, grandes y pequeñas, se hundieron en el planeta, surgiendo en su lugar otras nuevas. Estos desplazamientos de las distintas partes de la presencia común de aquel infortunado planeta se prolongaron durante varios días, acompañándose de repetidos temblores planetarios y de manifestaciones tales que no podían dejar de provocar el mayor terror en la conciencia y los sentimientos de toda clase de seres. En aquella misma época, gran parte de los tricerebrados que han ganado tu simpatía, que lograron sobrevivir junto con diversos seres uni y bicerebrados pertenecientes a otras formas, debieron instalarse de buenas a primeras en las tierras firmes recién formadas, es decir, en lugares enteramente nuevos y extraños para ellos. Fue precisamente en esta época cuando gran número de esos extraños seres tricerebrados, quechapmartianos de sexo activo y pasivo, o como dicen ellos, hombres y mujeres, se vieron forzados a vivir durante algunos años en entero aislamiento, esto es, sin la presencia del sexo opuesto. Antes de relatarte cómo ocurrió esto, te explicaré algo más detalladamente en lo relativo a la sagrada sustancia que se obtiene como resultado final de las transformaciones evolutivas de toda clase de alimentos eserales formados en la presencia de todos los seres, sin diferencia alguna de sistemas cerebrales. Esta sagrada sustancia, que se produce en la presencia de toda suerte de seres, se llama en casi todas partes Esuehari, pero tus favoritos del planeta Tierra la llaman esperma. Gracias a la misericordiosa previsión y a los loables designios de nuestro Padre y Creador común, y de acuerdo con la materialización de la gran naturaleza, esta sagrada sustancia se produce en la presencia de todos los seres independientemente del sistema cerebral a que ellos pertenecen y de su recubrimiento exterior, principalmente a fin de que mediante ella, de forma consciente o automática, cumplan la parte del deber eseral
consistente en la perpetuación de la especie. Pero en la presencia de los seres tricerebrados se produce también a fin de poder ser transformada conscientemente en sus presencias comunes para el recubrimiento de los cuerpos eserales superiores de su propio ser. Con anterioridad a la segunda perturbación transapalniana, periodo este conocido por los tricerebrados contemporáneos con la expresión de antes del hundimiento del continente de la Atlántida, durante el cual ya habían comenzado a cristalizarse en las presencias terráqueas múltiples consecuencias de las propiedades del órgano Kunda-Buffer, comenzó a configurarse en ellos un impulso eseral que no tardó en hacerse predominante. Este impulso recibe en la actualidad el nombre de placer, y a fin de satisfacerlo, habían comenzado ya a llevar un género de vida impropio de los seres tricentrados, pues en su gran mayoría habían comenzado a extraer la mencionada sagrada sustancia eseral de sí mismos solo para satisfacción de aquel impulso. Pues bien, querido niño, en virtud de que la mayoría de los seres tricerebrados del planeta Tierra llevaron a cabo en lo sucesivo el proceso de extracción de esta sagrada sustancia de sí mismos, sustancia que constantemente es generada por sus organismos, no con ciertos intervalos establecidos normalmente por la gran naturaleza para los seres, conforme con su organización, con el solo fin de perpetuar la especie, y también por el hecho de que en su mayoría dejaron de utilizar esta sagrada sustancia conscientemente para recubrir sus cuerpos eserales superiores, sucedió finalmente que cuando la extracción no era producida por los medios que ya se habían tornado mecánicos, experimentaban, naturalmente, una sensación denominada Sirkliniamen, o como dirían tus favoritos, un estado de desasosiego, estado este acompañado invariablemente de lo que se llama sufrimiento mecánico. Si me recuerdas en el momento oportuno el tema de los períodos regulares fijados por la naturaleza para el proceso normal de la utilización del Shohari por los seres pertenecientes a otros sistemas cerebrales, con el fin de perpetuar su especie, habré de explicártelo con todo detalle. Pues bien, como resultado de todo esto, y debido a que tan solo se trata de seres quechan-martianos, y que la extracción normal de sus presencias de esta sagrada sustancia que constante e inevitablemente se produce en ellos, solo puede entrar en actividad con la presencia del sexo opuesto cuando se halla destinada a la perpetuación de la especie, mediante el sagrado proceso el moarno, y debido también a que no estaban acostumbrados a utilizarlo con el fin de recubrir sus cuerpos eserales superiores, estos supervivientes tricerebrados que acertaron a salvarse, es decir, aquellos que ya habían vivido en la forma impropia de seres tricerebrados, quiero decir, aquellos que durante varios años habían vivido sin seres del sexo opuesto, comenzaron a adoptar diversos medios antinaturales para la extracción de la sagrada sustancia Shoehari en ellos formada. Los individuos del sexo masculino adoptaron entonces las costumbres antinaturales denominadas Mordorten y androperastia, o como dirían los seres contemporáneos, onanismo y homosexualidad, y estas costumbres antinaturales los satisfacían por completo. Pero para los seres tricerebrados del sexo pasivo, o para decirlo con la expresión terráquea, las mujeres, dichos métodos antinaturales no resultaron lo bastante satisfactorios, de modo que las pobres mujeres huerfanitas de aquella época, mucho más astutas e ingeniosas que los hombres, comenzaron a perseguir y adiestrar a seres de otras formas para convertirlos en sus compañeros. Pues bien, fue a raíz de estas asociaciones por lo que comenzaron a aparecer en nuestro gran universo seres tales que, como diría nuestro estimadísimo Mullah Nasreddin, no son ni chicha ni limoná.
En cuanto a la posibilidad de este cruce anómalo entre dos clases diferentes de Shohari para la concepción y nacimiento de un nuevo cuerpo planetario eseral, no estará de más que te explique lo siguiente. En el planeta Tierra, exactamente igual que en otros planetas de nuestro universo habitados por seres tricerebrados, que es martianos, es decir, seres tricerebrados cuya formación de Shohari con el fin de crear un nuevo ser debe llevarse a cabo necesariamente en las presencias de dos sexos independientes y distintos. La diferencia fundamental entre los sagrados Shohari formados en las presencias de los sexos distintos y opuestos de seres que martianos, esto es, entre hombres y mujeres, consiste en que el Shohari formado en las presencias de los individuos pertenecientes al sexo masculino participa la sagrada fuerza afirmativa o positiva del sagrado Triamacicamno, en tanto que la formación del Shohari en la presencia de los seres pertenecientes al sexo femenino desempeña un papel de suma importancia la sagrada fuerza negativa de la misma sacrosanta ley. Y debido también a la misericordiosa previsión y loables designios de nuestro Padre de todo cuanto existe en el gran universo, y conforme a las materializaciones de la Gran Madre Natura, en ciertas condiciones ambientales y con la participación de la tercera fuerza sagrada de localización independiente del sagrado Triamacicamno, es decir, la santa fuerza conciliadora, la fusión de estos dos Shoharis producidos en los dos seres independientes da lugar, debido al proceso conocido con el nombre de proceso del sagrado el Moarno, que se desarrolla entre los individuos de sexo opuesto al principio del nacimiento de un nuevo ser. La posibilidad, en el caso que nos ocupa, de una fusión anómala entre dos clases diferentes de Shohari surgió tan solo como consecuencia de cierta ley cósmica conocida con la expresión de afinidad del número total de vibraciones, que tuvo su origen, a su vez, en la segunda perturbación transpalniana sufrida por este infortunado planeta. En cuanto a esta ley cósmica que acabo de mencionar, es absolutamente imprescindible que te diga cuanto antes que se hizo presente y comenzó a actuar en el universo después que la ley sagrada y fundamental del Triamacicamno fue modificada por nuestro Creador con el fin de tornar inofensivo al Eropás, y después de que sus santas partes, previamente en completa independencia, comenzaron a depender de ciertas fuerzas provenientes del exterior. Entenderás perfectamente esta ley cósmica cuando, según ya te prometí, te haya explicado con el más mínimo detalle todas las leyes fundamentales de acción general que rigen la creación del mundo y su existencia. Mientras tanto, has de saber, en lo relativo a este asunto, que en general, en todos los planetas de vida normal que integran nuestro gran universo, el Shohari formado en la presencia de un ser tricerebrado dotado de órganos perceptivos y transformadores para la localización de la santa parte afirmativa del sagrado Triamacicamno, es decir, un ser quetzalmartiano de sexo masculino, no puede nunca, debido a la ley que acabo de mencionarte, fusionarse o mezclarse con el Shohari formado en la presencia de un ser bicerebrado quetzalmartiano del sexo opuesto. Al mismo tiempo, el Shohari formado en el individuo quetzalmartiano tricerebrado de sexo femenino puede, a veces, en aquellos casos en que se produce una combinación especial de las fuerzas cósmicas de fusión, haciendo que entre en acción la referida ley, fusionarse completamente, en ciertas condiciones ambientales, con el Shohari formado en los seres
quetzalmartianos bicerebrados de sexo masculino, pero solo como factor activo en el proceso de materialización del sagrado triamacicamno fundamental. En suma, durante aquellos terribles años vividos por el planeta Tierra, se produjeron cosas sumamente extrañas en el universo, es decir, que fue posible la fusión de los Exioharis de los dos seres quetzalmartianos de sexo opuesto pertenecientes a diferentes sistemas cerebrales, y el resultado de ello fueron los antecesores de estos maltrechos seres terrestres, conocidos en la actualidad con el nombre de monos, que no han dado tregua a tus favoritos y que invariablemente, de tiempo en tiempo, hacen presa de su interés agitando su extraña razón. Pero cuando transcurrido dicho periodo, terrible para el destino terráqueo, volvió a establecerse el proceso relativamente normal de la existencia ordinaria, los individuos de sexo diferente volvieron una vez más a buscarse entre sí y a compartir sus existencias, de modo tal que la perpetuación de la especie correspondiente a los simios se llevó a cabo en lo sucesivo de forma similar a la de los demás seres quetzalmartianos. Y esta perpetuación de la especie a cargo de los simios anormalmente concebidos pudo tener efecto, dado que la concepción del primero de estos anómalos seres había tenido lugar en las mismas condiciones externas antes mencionadas, que determinan generalmente las presencias de estos futuros quetzalmartianos de sexo activo y pasivo. El resultado más interesante de esta manifestación, ya de suyo por demás anormal, de los seres tricerebrados que habitan tu planeta favorito, fue la generación de un gran número de especies de simios, de forma exterior marcadamente distinta, que existen todavía en la actualidad y que guardan todas ellas una definida semejanza con cierta forma de cuadrúpedos bicerebrados que habitan actualmente en el planeta Tierra. Esto sucedió debido a que la fusión del Exioehari de los seres tricerebrados quetzalmartianos de sexo femenino, que sirvieron como punto de partida para la generación de los antecesores de los monos actuales, tuvo lugar con el Exioehari activo de dichos cuadrúpedos. Y por cierto, querido nieto, que en la época de mi último viaje personal al planeta Tierra, acerté en el transcurso de mis numerosos viajes a encontrar diversas especies independientes de simios. Y cuando, por una costumbre mía que ha llegado a convertirse en una segunda naturaleza para mí, los observé detenidamente, pude comprobar, sin lugar a dudas, que la totalidad del funcionamiento interno de lo que se conoce con el nombre de postura automática de cada especie, independiente de estos monos contemporáneos, era exactamente igual a la existente en la presencia de ciertos cuadrúpedos que allí se desarrollan, conforme a las leyes universales normales, y que incluso los denominados rasgos faciales se parecían definidamente a los de dichos cuadrúpedos. Pero, en cambio, lo que se denomina rasgos psíquicos de todas las especies diversas de simios son absolutamente idénticos, incluso en sus menores detalles, a los del psiquismo de los seres tricerebrados de sexo femenino que habitan el planeta Tierra. En este momento de su relato, Belcebú hizo una larga pausa y, mirando en los ojos a su favorito Jasseín, con una sonrisa que claramente quería expresar dos cosas distintas, continuó diciendo: «En el texto del heterograma que acabo de recibir, me dicen también que a fin de determinar, esta vez definitivamente, quién desciende de quién, si los tricerebrados terráqueos de los monos o los monos de ellos, tus favoritos han llegado incluso a decidir la realización de experimentos científicos, y en este momento muchos de ellos ya se han puesto en marcha hacia el continente de África, donde habitan muchas especies de simios, a fin de procurarse el número necesario de individuos
para llevar a cabo sus investigaciones científicas. A juzgar por este heterograma, tus queridos terráqueos han vuelto a caer en sus propias trampas. Gracias a todo lo aprendido en mis viajes por la Tierra, puedo prever que este experimento científico habrá de interesar, por supuesto, a todos tus favoritos, sirviendo durante largo tiempo de inapreciable material a sus extrañas razones para interminables discusiones y polémicas. Y todo esto no estará sino en el orden de cosas habitual en aquel rincón del universo. En cuanto al experimento científico en sí mismo, puedo afirmar con toda certeza, de antemano, que por lo menos en su primera parte tendrá un éxito maravilloso. Y tendrá un éxito maravilloso debido a que los propios monos, como auténticos hijos del proceso terbeiniano y a causa de su peculiar naturaleza, son ya de por sí en extremo amantes de todo lo que sea titilaciones y, por lo tanto, habrán de participar con el mayor interés de su parte en dicho experimento científico. Y en cuanto a los individuos encargados de llevar a cabo este experimento científico y en cuanto al beneficio de extraer del mismo por los demás seres tricerebrados del planeta, es sumamente fácil representárselo si se recuerda la sabia y prudente expresión de nuestro honorable Mullah Nasreddin, que dice: «Feliz el padre cuyo hijo se haya ocupado, aunque no sea más que con crímenes y robos, pues de este modo no tendrá tiempo para acostumbrarse a la práctica de la titilación». Así es, querido nieto. Al parecer, nada te he dicho acerca de quiénes, cómo y por qué, desde que abandoné el sistema solar Ors, me envían estos heterogramas, teniéndome al corriente de los hechos más importantes acaecidos en los diversos planetas de aquel sistema y, por supuesto, también de los sucesos acontecidos en el planeta Tierra. Como recordarás, te dije antes que mi primer descenso personal a la superficie de tu planeta favorito tuvo lugar por causa de un joven miembro de nuestra tribu, quien más tarde se negó a permanecer más tiempo en la Tierra, regresando con nosotros al planeta Marte, donde tiempo después se convirtió en un excelente jefe de todos los miembros de nuestra tribu residentes en aquel planeta, y que es, en la actualidad, el primer jefe de todos los miembros pertenecientes a nuestra tribu, que por una u otra razón viven todavía en los lejanos planetas del sistema de Ors. Pues bien, cuando abandoné aquel sistema, le regalé mi famoso observatorio con todo lo que contenía, y como prueba de gratitud por mi presente, me prometió informarme mes a mes, de acuerdo con el cálculo cronológico del planeta Marte, sobre todos los sucesos de importancia que tuvieran lugar en los planetas de aquel sistema. De modo, pues, que me mantengo perfectamente al tanto de los hechos más importantes acaecidos en aquellos planetas en que hay vida eseral. Ahora bien, este amigo mío, sabedor de mi gran interés por los seres tricerebrados que residen en el planeta Tierra, hace lo posible, como podrás ver, para procurarse informaciones fidedignas relativas a todas las manifestaciones terráqueas, de modo tal que pueda hallarme constantemente informado del proceso total de la existencia ordinaria de estos seres tricerebrados, aunque me encuentre a distancias inaccesibles incluso para sus alados pensamientos. Este jefe de nuestra tribu recoge los diversos tipos de información relacionada con los terráqueos tricerebrados, bien por medio de sus propias observaciones obtenidas mediante el gran test koano que yo le legué, o bien de los informes transmitidos por aquellos 3 seres tricerebrados de nuestra tribu que decidieron residir de forma permanente en el planeta Tierra. Miembros estos que en la actualidad ejercen en el continente de Europa diferentes actividades sustancialmente independientes, indispensables para la existencia de todos los que allí habitan en las condiciones actualmente prevalecientes. Uno de ellos tiene, en una de las grandes ciudades europeas, una casa de pompas fúnebres. El segundo
en otra urbe populosa, posee una agencia encargada de concertar matrimonios y tramitar divorcios, y el tercero es propietario de muchas oficinas fundadas por él mismo en diversas ciudades, dedicadas a lo que se conoce con el nombre de cambio de moneda. Pero gracias a este heterograma, veo ahora que me he apartado bastante de mi relato original. Volvamos pues a nuestro tema. Te decía que en este, mi cuarto vuelo hacia el planeta Tierra, nuestra nave Ocasión descendió en el mar conocido con el nombre de Mar Rojo. Y descendimos en este mar debido a que baña las costas orientales de aquel continente al cual deseaba dirigirme, esto es, el continente llamado entonces de Grabontzi, actualmente África, en el cual se criaban aquellos simios que nosotros buscábamos en mayor número que en ninguna otra tierra firme de la superficie de aquel planeta. Y además, porque ese mar se hallaba en aquel periodo en condiciones particularmente ventajosas para anclar nuestra nave Ocasión. Pero lo que es aún más importante, en una de sus orillas se hallaba el país llamado Denilia, actualmente Egipto, en el cual residían aquellos miembros de nuestra tribu que deseaban permanecer en aquel planeta y con cuya ayuda pensaba yo capturar los monos. Así pues, habiendo descendido en el Mar Rojo, recorrimos la distancia que separaba a nuestra nave de la orilla a bordo de nuestros epodrecnecs y luego, montados en camellos, llegamos a aquella ciudad en la que vivían nuestros congéneres y que era por entonces la capital del futuro Egipto. Esta ciudad se llamaba Tebas. Desde el primer día de mi llegada a la ciudad de Tebas, uno de los miembros de nuestra tribu que allí vivía me contó, entre otras cosas, durante el transcurso de una conversación, que los terráqueos de aquella localización habían ideado un nuevo sistema para observar las diversas concentraciones cósmicas desde su planeta, y que se hallaban entonces construyendo cierto dispositivo necesario para llevarlo a la práctica, y que asimismo, como todo el mundo decía, las ventajas y posibilidades de este nuevo sistema serían excelentes y sin paralelo en la historia del planeta Tierra. Una vez que me hubo relatado todo lo que con sus propios ojos había visto, inmediatamente se apoderó de mí un considerable interés, puesto que de la descripción que me hizo de ciertos detalles de este nuevo aparato, me pareció que los terrestres habían hallado el medio de vencer aquel inconveniente que tantas horas de meditación me había exigido previamente, cuando me hallaba ocupado en la construcción de mi observatorio en el planeta Marte. De modo, pues, que decidí postergar por cierto tiempo mi propósito inicial de dirigirme inmediatamente hacia el sur del continente para procurarme aquellos monos en cuya búsqueda había salido, diciendo, por el contrario, dirigirme primero al lugar en que se estaba realizando aquella construcción, a fin de trabar relaciones personales en el mismo lugar de las operaciones con todos aquellos vinculados a la obra.